Nadie, absolutamente nadie lo vio venir. Todos lo conocían como Roberto, el hombre que salvó a 3 niños de un incendio, el héroe del barrio, el que recibió medallas de la alcaldía, el que aparecía en los periódicos con esa sonrisa humilde. Pero lo que nadie sabía es que ese mismo hombre, esa misma noche, mientras todos dormían tranquilos, creyendo que el ángel del barrio los protegía, estaba planeando algo que nadie ni en sus peores pesadillas podría imaginar. Y lo más aterrador de esta historia no es solo lo que hizo, es que pudo haber sido el héroe de tu barrio o del mío. Déjame hacerte una pregunta. ¿Confiarías en alguien que te salvó la vida? ¿Le abrirías tu puerta sin dudarlo? ¿Le darías las llaves de tu casa? Porque eso fue exactamente lo que hicieron y ese fue su error. Hoy vas a conocer la historia de Roberto, el buen samaritano que escondía algo mucho más oscuro que cualquier incendio. Y cuando descubras lo que realmente hizo, vas a entender por qué los héroes a veces son los villanos más peligrosos. Roberto no era un hombre común, era algo mucho más poderoso, era un héroe. Vivía en una casa modesta al final de la calle, nada lujoso, nada que llamara la atención, pero su presencia llenaba el barrio entero, porque Roberto no era solo el vecino que saluda, Roberto era el vecino que salva. Todo comenzó 3 años atrás, una noche de julio, las llamas consumiendo la casa de los Martínez, los gritos de los niños atrapados en el segundo piso, el humo negro subiendo como una columna de muerte. Y Roberto corrió hacia adentro cuando todos corrían hacia afuera. Las personas gritaban, no entres, vas a morir. Pero Roberto entró, y cuando salió, traía en sus brazos a la pequeña Ana, de 6 años. Volvió a entrar, sacó a Mateo, de 8, entró una tercera vez, y cuando todos pensaron que no saldría, apareció con Sofía, la mayor, de 11 años, inconsciente pero viva. Ese día Roberto se convirtió en leyenda. Los bomberos llegaron tarde, la policía llegó tarde, pero Roberto llegó a tiempo y el barrio nunca lo olvidó. Las medallas vinieron después, la alcaldía lo condecoró, los periódicos lo entrevistaron, las cámaras lo siguieron y Roberto sonreía con esa humildad que solo tienen los verdaderos héroes. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, decía con voz tranquila, pero no cualquiera lo habría hecho. Y eso lo hacía especial, eso lo hacía intocable. A partir de ese día, Roberto se convirtió en el hombre más confiable del barrio. Las puertas se abrían para él sin tocar, las llaves se le daban sin pensar, los secretos se le contaban sin dudar, porque ¿cómo no confiar en alguien que arriesgó su vida por salvar niños? Las madres lo adoraban, los padres lo respetaban, los niños lo miraban como a un superhéroe. Y Roberto sonreía, siempre sonreía. Cada mañana, 7:15 am exacto, Roberto salía a correr, no por vanidad, no por salud. Es por disciplina, decía. La disciplina te prepara para cuando importa. Y todos asentían, porque viniendo de un héroe, cada palabra era una lección. Los vecinos lo describían con palabras simples pero poderosas. Es un ángel. Dios lo puso aquí por algo. Ojalá hubiera más hombres como él. Y Roberto lo escuchaba todo, lo absorbía, lo usaba, porque Roberto no solo salvaba vidas, Roberto construía confianza, y la confianza, cuando es absoluta, se convierte en la mejor herramienta para lo que vendría después. Pero detrás de las medallas, detrás de las sonrisas, detrás de esa imagen de héroe intachable, había otra historia, una historia que nadie veía, una historia que se escondía en las noches largas, en los silencios profundos, en los lugares donde las cámaras no llegaban, porque Roberto no era solo el héroe del barrio,
Roberto era dos personas y la segunda era la que nadie conocía. 3 meses después del incendio comenzaron las desapariciones. Al principio nadie lo relacionó. ¿Cómo podrían? Eran cosas pequeñas, una billetera perdida aquí, una joya desaparecida allá, objetos que la gente asumía haber extraviado, porque la mente humana prefiere pensar en despiste antes que en robo, especialmente cuando el sospechoso es imposible de sospechar. La señora Carmen fue la primera en notarlo. Su anillo de bodas, el que nunca se quitaba, desapareció de su tocador. Buscó por días, lloró, pensó que lo había perdido en el jardín, pero algo en su mente le susurraba una verdad que no quería escuchar. Roberto estuvo aquí esa semana, vino a ayudarme con las cajas del sótano. Pero no, imposible, no Roberto. Luego fue don Miguel. Su caja de seguridad, la pequeña que guardaba en el armario, apareció abierta. Faltaban 500 euros. Llamó a la policía. Hicieron preguntas. Revisaron. Nada. ¿Quién tiene acceso a tu casa, Miguel? Nadie. Bueno, Roberto tiene una copia de las llaves, pero es para emergencias. Él es ¿el héroe del barrio? Sí. Si te está gustando el video, deja un like, una suscripción y dinos desde dónde nos ves. Y ahí terminaba la conversación, porque acusar a Roberto era como acusar a un santo. Los robos se multiplicaron, pequeños, casi imperceptibles, nunca lo suficientemente grandes como para causar alarma, nunca lo suficientemente obvios como para levantar sospechas, porque Roberto era inteligente. Roberto sabía hasta dónde podía llegar sin romper la ilusión, pero lo que la gente no sabía es que Roberto no robaba por necesidad. Roberto robaba por otra razón, una razón mucho más oscura. En su casa, detrás de una pared falsa que él mismo había construido en el sótano, Roberto guardaba su colección, una colección de objetos que contaban historias, historias de las personas del barrio, historias que nadie más conocía. El anillo de la señora Carmen estaba allí, la medalla de la primera comunión de don Miguel, la pulsera que María creía perdida, el reloj que Andrés juró haber dejado en la oficina. Cada objeto tenía una etiqueta, una fecha, un nombre y una nota. Carmen, confiada, vulnerable, perfecta. Miguel, despistado, no notará nada más. María, ingenua, fácil. Roberto no coleccionaba objetos. Roberto coleccionaba control, coleccionaba poder, coleccionaba pruebas de que podía entrar en las vidas de las personas sin que ellas lo supieran, sin que ellas lo detuvieran. Y ahí terminaba la conversación, porque acusar a Roberto era como acusar a un santo. Los robos se multiplicaron, pequeños, casi imperceptibles, nunca lo suficientemente grandes como para causar alarma, nunca lo suficientemente obvios como para levantar sospechas, porque Roberto era inteligente. Roberto sabía hasta dónde podía llegar sin romper la ilusión. Pero lo que la gente no sabía es que Roberto no robaba por necesidad. Roberto robaba por otra razón, una razón mucho más oscura. En su casa, detrás de una pared falsa que él mismo había construido en el sótano, Roberto guardaba su colección, una colección de objetos que contaban historias, historias de las personas del barrio, historias que nadie más conocía. El anillo de la señora Carmen estaba allí, la medalla de la primera comunión de don Miguel, la pulsera que María creía perdida, el reloj que Andrés juró haber dejado en la oficina. Cada objeto tenía una etiqueta, una fecha, un nombre y una nota. Carmen, confiada, vulnerable, perfecta. Miguel, despistado, no notará nada más. María, ingenua, fácil. Roberto no coleccionaba objetos.
Roberto coleccionaba control, coleccionaba poder, coleccionaba pruebas de que podía entrar en las vidas de las personas sin que ellas lo supieran, sin que ellas lo detuvieran. Porque para Roberto cada robo no era un crimen, era una victoria, una prueba de que era más inteligente, más astuto, más poderoso que todos ellos. Y cada vez que alguien le daba las gracias por su ayuda, cada vez que alguien le abría su puerta, cada vez que alguien le sonreía con esa confianza ciega, Roberto sonreía también, porque sabía lo que ellos no sabían, sabía que mientras lo veían como un héroe, él los veía como víctimas, pero los robos eran solo el comienzo, porque Roberto no se conformaba con objetos. Roberto quería más, quería sentir algo que los robos ya no le daban. Quería cruzar una línea que hasta ese momento no había cruzado, y esa línea estaba a punto de romperse. La transformación no llegó de golpe, fue lenta, fue sutil, fue como una sombra que crece cuando nadie está mirando. Roberto llevaba meses viviendo su doble vida, de día el héroe, de noche el ladrón invisible, y durante un tiempo eso fue suficiente. Pero el ser humano es una criatura de apetitos crecientes, y Roberto tenía hambre de algo más. Todo cambió una noche de octubre, fría, oscura, el tipo de noche donde el viento susurra secretos que nadie quiere escuchar. Roberto estaba en su sótano, mirando su colección, tocando los objetos uno por uno, pero por primera vez no sintió nada, no sintió poder, no sintió emoción, solo vacío. Y entonces escuchó la voz. No era una voz externa, era la voz que llevaba meses creciendo dentro de su cabeza, la voz que le susurraba cosas que antes ignoraba. Ya no es suficiente. Roberto cerró los ojos, respiró hondo y supo que tenía razón. Los robos habían perdido su magia, porque robar objetos era fácil, era predecible, era aburrido. Roberto necesitaba algo más, necesitaba algo que lo hiciera sentir vivo otra vez. Y esa noche, mirando la foto de la familia Martínez, la familia que salvó del incendio, Roberto tuvo una idea que lo hizo sonreír de una manera que nadie había visto antes. 2 días después, Roberto tocó la puerta de la casa de los Martínez. Llevaba una caja de galletas caseras, porque Roberto siempre traía regalos, porque los héroes hacen eso. La señora Martínez abrió con una sonrisa enorme. Roberto, pasa, pasa, los niños van a estar felices de verte. Y Roberto entró, como siempre, como el héroe que era. Pero esta vez era diferente, porque esta vez Roberto no venía a visitar, Roberto venía a observar, a planear, a preparar algo que nadie vería venir. Esa noche, mientras la familia dormía, Roberto regresó. No tocó la puerta, usó la llave que le habían dado para emergencias, entró en silencio. Caminó por la sala con pasos suaves, subió las escaleras sin hacer ruido, y cuando llegó al cuarto de Sofía, la niña que salvó del incendio, se quedó parado en la puerta, mirando, pensando. No hizo nada esa noche, porque Roberto no improvisaba, Roberto planeaba, pero dejó algo, una señal, un pequeño objeto movido del lugar, una ventana entreabierta que antes estaba cerrada. Detalles tan pequeños que nadie los notaría, pero que para Roberto eran mensajes, mensajes que decían, puedo entrar cuando quiera y nadie lo sabrá. A la mañana siguiente, la señora Martínez notó la ventana abierta, frunció el ceño, pero enseguida pensó que había sido ella, o el viento, o cualquier cosa menos la verdad, porque la verdad era imposible de aceptar. Durante las siguientes semanas, Roberto visitó la casa 3 veces más, siempre de noche, siempre en silencio,
y cada vez dejaba señales más evidentes, pero nadie las veía, porque nadie buscaba, porque ¿quién sospecharía del héroe? Hasta que una noche todo cambió. Era una noche de noviembre. La familia Martínez había salido, una cena familiar en casa de los abuelos. Roberto lo sabía, porque Roberto siempre sabía los horarios de todos. Entró a las 9:47 p.m., usó la llave, cerró la puerta con cuidado y esta vez no fue a observar, esta vez fue a robar, pero no cualquier cosa. Roberto tenía un objetivo específico, una caja fuerte pequeña que el señor Martínez guardaba en su oficina. Roberto la había visto semanas atrás durante una de sus visitas amistosas. Subió las escaleras, entró en la oficina, la caja estaba detrás de un cuadro, clásico, predecible. Roberto sonrió, sacó herramientas de su mochila, herramientas que ningún héroe debería tener, y comenzó a trabajar. La cerradura era simple, tardó menos de 5 minutos en abrirla, y cuando lo hizo su corazón se aceleró, no por miedo, por emoción. Dentro había dinero, mucho dinero, más de 20,000 euros en efectivo, joyas, documentos, pasaportes. Roberto tomó todo, lo metió en su mochila y entonces hizo algo que no había planeado. Se quedó, se sentó en la silla del señor Martínez, miró alrededor, tocó las cosas, los libros, los marcos con fotos, la laptop, y en ese momento Roberto sintió algo que no había sentido en años: poder absoluto, porque no solo estaba robando objetos, estaba robando seguridad, estaba robando confianza, estaba robando la ilusión de que alguien los protegía. Y eso era más valioso que cualquier dinero. Pero entonces escuchó algo, un sonido que lo heló, el sonido de una puerta abriéndose abajo, el sonido de voces, el sonido de la familia regresando temprano, demasiado temprano. El corazón de Roberto saltó, no de miedo, de adrenalina pura. Escuchó pasos en las escaleras, una voz, la voz del señor Martínez. Voy a buscar los pasaportes, los dejé en la oficina. Roberto tenía segundos. La ventana era su única salida. Se movió rápido, silencioso, abrió la ventana, miró abajo. 2 pisos, un salto peligroso, pero no imposible. La puerta de la oficina se abrió y Roberto saltó. El aire frío golpeó su cara. El suelo se acercó rápido, demasiado rápido. Roberto rodó al caer, sintió un dolor agudo en el tobillo, pero no se detuvo, corrió, cojeando con la mochila en la espalda. Desapareció en la oscuridad justo cuando el señor Martínez llegó a la ventana y miró hacia afuera, pero solo vio sombras, solo vio la noche. Cuando el señor Martínez vio la caja fuerte abierta, cuando vio todo lo que faltaba, su mundo se derrumbó. Llamó a la policía. Llegaron en minutos, preguntas, fotos, huellas, pero nada. El ladrón había sido cuidadoso, demasiado cuidadoso. ¿Quién tiene acceso a su casa?, preguntó el detective. El señor Martínez pensó y su rostro palideció. Roberto, pero no puede ser. Él nos salvó. Y el detective asintió, porque había escuchado ese nombre antes, en otros reportes, en otras casas. Siempre el mismo nombre, siempre la misma respuesta. No puede ser Roberto. Pero esta vez el detective no estaba tan seguro. El detective Ramírez no era como los demás. Tenía 20 años en la fuerza, había visto todo, y una cosa que había aprendido es que los héroes a veces son los mejores mentirosos, porque nadie sospecha de un héroe. Ramírez empezó a revisar los reportes, todos los robos del último año, y encontró un patrón que lo puso incómodo. En el 80% de los casos, Roberto tenía acceso a la casa.
En el 100% de los casos, Roberto conocía a las víctimas. Era demasiada coincidencia. Ramírez fue al barrio, habló con los vecinos y todos decían lo mismo. Roberto es un santo. No puede ser él. Él nos salvó. Pero Ramírez sabía que las máscaras perfectas son las más difíciles de quitar. Decidió vigilar a Roberto discretamente, sin orden judicial, sin nada oficial, solo intuición. Y lo que vio lo perturbó. Roberto no era el hombre tranquilo que todos describían. De noche, Roberto cambiaba. Salía a caminar a horas extrañas, visitaba casas, se quedaba parado frente a ventanas, mirando, observando, y una noche Ramírez lo siguió. Roberto caminó hasta el final del barrio, hasta una casa abandonada que nadie visitaba. Entró y Ramírez esperó. 30 minutos después, Roberto salió, con una mochila que antes no tenía. Ramírez esperó a que Roberto se fuera y entonces entró en la casa abandonada. Lo que encontró lo dejó sin aliento. En el sótano, detrás de una pared falsa, estaba la colección. Objetos, cientos de objetos, cada uno con una etiqueta, un nombre, una fecha. Y en el centro, sobre una mesa, había algo que lo cambió todo, un cuaderno lleno de anotaciones, planos de casas, horarios, rutinas y en la última página, escrito con letra clara, un nombre que hizo que la sangre de Ramírez se helara. Ana Martínez, 6 años. Siguiente. Ramírez salió de allí corriendo, llamó a refuerzos. Y entonces supo que esto no era solo robos, esto era algo mucho peor. Ramírez no esperó órdenes, no esperó autorizaciones, fue directo a la casa de Roberto, con 3 agentes más, con las armas listas, con el corazón acelerado, tocaron la puerta, 1 vez, 2 veces, nada. ¡Policía, abra la puerta! Silencio. Ramírez asintió. Los agentes derribaron la puerta, entraron con cautela. La casa estaba vacía, pero no había señales de huida. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Revisaron cada habitación, cada armario, y entonces lo encontraron en el sótano, otro escondite, más objetos, más pruebas, y algo que nadie esperaba. Una laptop encendida con imágenes, imágenes de las casas, imágenes de las familias, imágenes de los niños, y en la pantalla un mensaje para Ramírez. Sabía que vendrías, pero ya es tarde, yo ya me fui y ella está conmigo. Ramírez sintió que el mundo se detenía. ¿Ella? ¿Quién es ella? Y entonces supo. Ana Martínez. Llamó a la familia. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces, 3. ¿Hola? ¿Dónde está Ana? ¿Está durmiendo? Vaya a revisar. Ahora. El silencio que siguió fue eterno, y entonces el grito. ¡No está! ¡Ana no está! Ramírez cerró los ojos y supo que estaban en una carrera contra el tiempo, porque Roberto no había huido solo, había secuestrado a la niña que supuestamente salvó 3 años atrás. La búsqueda comenzó inmediatamente, patrullas, helicópteros, perros, cámaras, todo, pero Roberto conocía el barrio mejor que nadie. Conocía cada calle, cada callejón, cada escondite, y Roberto sabía cómo desaparecer. Las primeras horas fueron críticas. Los expertos dicen que en casos de secuestro, las primeras 24 horas son las más importantes. Después de eso, las probabilidades caen dramáticamente. Ramírez revisó todo, las imágenes de seguridad, los testimonios, los patrones, y encontró algo. Roberto tenía un coche viejo que nadie había visto, registrado bajo otro nombre, y las cámaras lo habían captado saliendo de la ciudad 2 horas antes. Iban hacia las montañas. Ramírez tomó su coche, encendió las sirenas y aceleró. La persecución duró 3 horas.
por carreteras oscuras, por caminos de tierra, por lugares donde la señal de radio se perdía, y entonces lo vio, el coche de Roberto, abandonado al lado del camino. Ramírez se detuvo, bajó y caminó hacia el bosque, porque Roberto había dejado el coche, pero no había dejado a Ana. Las huellas en el barro lo guiaron, pequeñas, de niña y más grandes, de hombre. Ramírez corrió, con la linterna en una mano, con el arma en la otra, y entonces escuchó algo. Un llanto de niña. Corrió más rápido, saltando ramas, tropezando con raíces, hasta que llegó a un claro y allí estaba Roberto, de pie, con Ana, con un cuchillo en la mano. Un paso más y ella muere, dijo Roberto con voz tranquila. Ramírez se detuvo, levantó las manos. No tienes que hacer esto, Roberto. Roberto sonrió. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa, que no tengo que hacerlo, llevo haciéndolo toda mi vida, fingir, sonreír, ser el héroe. ¿Sabes lo que se siente? ¿Sabes lo que se siente tener que salvar a personas que no merecen ser salvadas? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Roberto rió, una risa seca, una risa sin humor, porque necesitaba que confiaran en mí, necesitaba que me abrieran sus puertas, necesitaba que me dieran sus llaves. El incendio no fue un accidente, detective. Yo lo inicié, yo esperé, y yo fui el héroe que lo salvó. ¿No ves la perfección? No puedes sospechar del hombre que te salvó la vida. Ramírez sintió náuseas, pero mantuvo la calma. Suelta a la niña, Roberto, todavía puedes arreglar esto. ¿Arreglarlo? No hay nada que arreglar. Esto es lo que soy. Y ella es mi última obra maestra. La niña que salvé, la niña que ahora me pertenece. Y entonces Roberto levantó el cuchillo. Ramírez no pensó, disparó. El disparo resonó en el bosque como un trueno. Roberto cayó. El cuchillo cayó. Ana corrió. Y todo terminó. Roberto no murió. La bala lo alcanzó en el hombro, cayó al suelo, gritó y los refuerzos llegaron minutos después. Ana estaba bien, asustada, traumatizada, pero viva. Roberto fue arrestado, esposado, llevado de vuelta a la ciudad mientras los periodistas ya esperaban con cámaras y preguntas. Pero lo peor aún estaba por venir, porque cuando la policía terminó de revisar la casa abandonada, cuando revisaron la laptop, cuando revisaron todos los archivos, encontraron algo que nadie esperaba. Fotos, videos, documentos. Roberto había estado planeando esto durante años. El incendio no fue el primero, había habido otros en otras ciudades, otros rescates heroicos, otros barrios que lo adoraban. Roberto era un depredador en serie, un depredador que usaba el heroísmo como camuflaje. La noticia explotó. El héroe del barrio era un monstruo. El salvador de niños era un secuestrador. El hombre que todos amaban era una mentira completa. Las víctimas empezaron a hablar, las familias robadas, los niños que salvó y que después visitaba de noche, los patrones que nadie vio porque nadie quiso ver, porque, como sospechas del héroe, el juicio fue mediático, cámaras, periodistas, gritos. Roberto entró esposado con la cabeza alta, sin mostrar remordimiento, y cuando le dieron la palabra, dijo algo que heló la sangre de todos. No me arrepiento, lo volvería a hacer, porque por primera vez en mi vida no fui invisible, por primera vez importé, y eso no tiene precio. La sentencia fue cadena perpetua, 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Roberto sonrió cuando la escuchó, como si hubiera ganado, porque para él lo había hecho, había dejado su marca, había demostrado que podía engañar a todos,
que podía ser adorado y temido al mismo tiempo. Y cuando lo llevaron a prisión, Roberto giró la cabeza, miró a las cámaras y guiñó el ojo. El barrio nunca se recuperó, las casas se vendieron, las familias se mudaron, la confianza murió, porque la historia de Roberto no fue solo un crimen, fue una traición a todo lo que la gente creía seguro. ¿Cómo confías después de eso? ¿Cómo abres tu puerta? ¿Cómo le das las llaves a alguien? La respuesta es que no puedes, no completamente, porque Roberto demostró algo aterrador. Demostró que los monstruos no siempre tienen cara de monstruos, a veces tienen medallas, a veces tienen sonrisas, a veces son héroes, y esa es la verdad más oscura de todas. Así que déjame preguntarte una última vez, ¿confiarías en alguien que te salvó la vida? ¿Le abrirías tu puerta sin dudarlo? ¿Le darías las llaves de tu casa? Porque después de esta historia, después de conocer a Roberto, quizás deberías pensarlo 2 veces. Las apariencias engañan, las sonrisas mienten, y los héroes, a veces los héroes, son los villanos más peligrosos, porque nadie sospecha del héroe. Ana Martínez tenía 11 años cuando Roberto la secuestró, la misma niña que salvó del incendio 3 años atrás, la niña que todos decían tendría una vida llena de gratitud hacia su Salvador, pero la gratitud se convirtió en pesadilla. Después del rescate en el bosque, Ana no habló durante 2 semanas. Nada, ni una palabra. Los psicólogos la visitaban todos los días. Sus padres lloraban a su lado, pero ella solo miraba al vacío como si una parte de ella se hubiera quedado en ese bosque. Cuando finalmente habló, lo primero que dijo fue: él venía por las noches, y entonces todo salió. Las visitas nocturnas de Roberto, las veces que entraba en su cuarto cuando todos dormían, las veces que se quedaba parado junto a su cama, mirándola, sin tocarla, solo mirándola. Me despertaba y él estaba ahí, sonriendo, siempre sonriendo, y me decía: «Shh, Ana, soy yo, tu héroe. Solo vine a asegurarme de que estés bien». La familia Martínez se derrumbó con esa revelación, porque no solo les robó dinero, les robó la seguridad de su propia hija, les robó años de noches, donde Ana durmió sabiendo que alguien podía entrar. Hoy, 5 años después, Ana tiene 16 años, va a terapia 2 veces por semana, todavía no puede dormir con la puerta cerrada, todavía revisa las ventanas 3 veces antes de acostarse, todavía se despierta en la madrugada con el corazón acelerado, creyendo que alguien está parado junto a su cama. Pero Ana está viva y está luchando. Su madre cuenta que Ana quiere ser psicóloga, quiere ayudar a otros niños que pasaron por lo mismo, quiere convertir su trauma en propósito. A veces la escucho llorar en su cuarto, dice la señora Martínez con lágrimas en los ojos, y me rompe el corazón, porque ella confió en él, todos confiamos en él, y esa confianza la destruyó. La familia Martínez se mudó. No podían seguir en esa casa, no podían seguir en ese barrio. Cada esquina les recordaba a Roberto, cada vecino les recordaba su ingenuidad, pero donde sea que vayan, las pesadillas los siguen, porque el trauma no se queda en un lugar, el trauma viaja contigo. Pero Ana no fue la única víctima, había más, muchas más. La señora Carmen, aquella a quien Roberto le robó el anillo de bodas, cayó en una depresión profunda, porque ese anillo no era solo un objeto, era el último regalo de su esposo antes de morir. Cuando supe que fue Roberto, dice con voz quebrada, sentí que el mundo se derrumbó, porque yo lo invité a mi casa, yo le di café, yo le conté sobre mi esposo y
Él me escuchaba con esa sonrisa y todo el tiempo sabía que me iba a robar. Todo el tiempo planeaba hacerme daño. Carmen encontró el anillo después del arresto. La policía recuperó la colección completa de Roberto, pero cuando le devolvieron el anillo, Carmen no pudo ponérselo, no pudo ni tocarlo. Está contaminado, dice. Sé que suena irracional, pero cada vez que lo miro veo sus manos, veo su sonrisa y me pregunto, ¿cuántas veces lo tocó? ¿Cuántas veces lo miró mientras planeaba su próximo robo? Hoy Carmen vive sola, no abre la puerta a nadie, instaló cámaras en cada rincón de su casa y cuando alguien le pregunta si está bien, ella sonríe y dice, estoy bien, pero todos saben que es mentira. Don Miguel, el hombre al que le robaron los 500 euros de su caja de seguridad, vendió su casa y se mudó a otra ciudad. No pudo soportar las miradas, no pudo soportar los susurros, porque en el barrio, después de que salió la verdad, la gente empezó a hablar. ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo le diste las llaves? Yo siempre sospeché algo. Mentiras. Todos mienten después de que la verdad sale. Todos dicen que lo sabían, pero nadie lo sabía. Nadie. Miguel ahora vive con su hija. No sale mucho. No confía en nadie. Y cuando le preguntan sobre Roberto, su rostro se endurece. Ese hombre no merece ni siquiera que se pronuncie su nombre. Me robó más que dinero. Me robó la capacidad de confiar y eso no tiene precio. El barrio completo lleva las cicatrices de Roberto. Ya no es el lugar donde la gente se saludaba con sonrisas. Ya no es el lugar donde los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía. Ahora es un lugar de puertas cerradas, de ventanas con rejas, de cámaras de seguridad en cada esquina, de desconfianza. Las reuniones vecinales ya no existen porque nadie quiere hablar, nadie quiere recordar que todos fueron engañados, que todos le dieron las llaves al monstruo. El barrio murió ese día, dice una vecina que prefiere no dar su nombre. Murió cuando supimos la verdad, porque no solo perdimos la confianza en Roberto, perdimos la confianza en nosotros mismos, perdimos la confianza en nuestra capacidad de ver el peligro cuando está justo frente a nosotros. Muchas familias se mudaron, las casas se vendieron a precios bajos, porque nadie quiere vivir en el barrio del falso héroe. Nadie quiere cargar con ese estigma. Y las familias que se quedaron porque no tenían otra opción, no porque quisieran. Si te está gustando el video, deja un like, una suscripción y dinos desde dónde nos ves. Hoy, 5 años después del arresto de Roberto, las víctimas siguen sanando, pero es un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos. Ana va a terapia, Sofía está en tratamiento, Mateo aprende a confiar de nuevo. Las familias reconstruyen sus vidas pieza por pieza, pero las cicatrices permanecen porque el trauma no desaparece, el trauma se transforma, se convierte en algo que cargas contigo, algo que te cambia para siempre. La señora Martínez fundó un grupo de apoyo para familias víctimas de abuso de confianza. Se reúnen una vez al mes, hablan, lloran, comparten sus historias. No podemos cambiar lo que pasó, dice, pero podemos ayudarnos mutuamente a sobrevivir. Podemos recordarnos que no fue nuestra culpa, que Roberto fue el monstruo, no nosotros. Ana, a pesar de todo, está encontrando su camino. Tiene días buenos y días malos, días donde sonríe y días donde no puede levantarse de la cama, pero está viva y está luchando. A veces me pregunto por qué yo, dice Ana en una entrevista reciente para un documental sobre víctimas de depredadores. ¿Por qué me eligió a mí?
¿Qué vio en mí que hizo que me convirtiera en su objetivo? Y luego responde su propia pregunta. Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿por qué él, que lo hizo convertirse en un monstruo? Y esa pregunta no tengo que responderla yo, esa pregunta es suya. Hoy Ana tiene planes de ir a la universidad, planes de estudiar psicología, planes de ayudar a otros. Él intentó destruirme, dice con determinación en su voz. Intentó convertirme en una víctima eterna, pero yo no soy solo una víctima, soy una sobreviviente y voy a usar lo que me pasó para asegurarme de que otros no pasen por lo mismo. Las familias robadas recuperaron algunos objetos, pero otros nunca aparecieron, porque Roberto los destruyó, los quemó, los escondió en lugares que solo él conoce y se niega a decir dónde, porque incluso desde la prisión Roberto sigue ejerciendo control, sigue causando dolor, sigue siendo el monstruo que siempre fue, pero las víctimas no lo dejan ganar, no completamente. Siguen viviendo, siguen sanando, siguen luchando, porque esa es la única victoria real. No dejar que el monstruo te destruya, no dejar que el trauma defina tu vida, seguir adelante un día a la vez. Si esta historia te dejó sin aliento, si te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la confianza, entonces déjame tu opinión en los comentarios. ¿Habrías sospechado de Roberto? ¿Habrías visto las señales? ¿O habrías caído en la trampa como todos los demás? Suscríbete porque la próxima historia es aún más perturbadora. Un caso donde el peligro no venía de un extraño, sino de alguien mucho más cercano, alguien que dormía en la misma casa. Y recuerda, nunca confíes completamente, ni siquiera en los héroes. Nos vemos en el próximo caso.